Taquiones y mazmorras. Bienvenidos a este primer programa de Taquiones y mazmorras, un podcast dedicado a la fantasía, a la ciencia ficción y todo lo que se os ocurra relacionado con ellas. Hablaremos de cine, cómics, libros, videojuegos, wargames, imperios caídos, razas alienígenas, tecnologías arcanas, distopías, ucronías. Todo eso va a estar aquí. Pero otros podcasters ya tratan esos temas magistralmente, así que hemos decidido darles una vuelta de tuerca. En Taquiones y mazmorras nos hemos propuesto abordarlos desde un punto de vista más científico y, si queréis, hasta detectivesco. Buscaremos las claves de la ficción para entenderla mejor, descubrir cómo de lejos están esas historias de nuestra realidad y qué influencia tienen en nuestra sociedad. Pero que no os engañe el título del podcast, porque hablaremos de muchos asuntos más, tratando todos los aspectos curiosos que se nos ocurran. Profundizaremos donde otros arañaron la superficie y entraremos hasta la cocina para alimentar nuestra hambre de conocimiento. Entre otras cosas, os contaremos noticias curiosas que nos hayan llamado la atención y analizaremos también temas candentes. Y para ello contaremos con invitados especiales que compartirán con nosotros su sabiduría y su buen humor. Como veis, el plan maestro es pasar juntos un buen rato y sumaros a la causa. Y si no fuera así, pues bueno, que sepáis que la culpa es toda mía. Responda al nombre de Isra Macho y os saludo como capitán y primera voz de esta atrevida corbeta. Dicta la tradición que todo recién llegado a este mar de ondas hercianas se presente y cuente algo sobre su persona y su llegada. Así que allá voy. Nací en Lucentum bajo el signo del león el último año de la generación X y pasé mi infancia merendando anime, rol, videojuegos y series ochenteras. Tras mudarme a los Madriles, nuevos amigos me acercaron al universo de la ciencia ficción y los wargames a ritmo de rock y heavy metal, desencadenando una pasión que compaginé con mi formación en ciencias y la lectura de novelas históricas y de fantasía. En la actualidad vivo en Tarragona, a donde llegué años atrás siguiendo la saga familiar de migrantes laborales. Desde entonces fui recuperando mis pasiones con amigos de aquí y de allí. Ya en 2021, confinado por la pandemia y sin posibilidad de irme de cañas, descubrí los podcasts como alternativa a las series y sigo varios que me encantan, con los que aprendo cada día. Convencido de que podía disfrutar en antena con mis amigos tanto como lo hacen otros podcasters, elevé la propuesta al Alto Consejo, cuyos sabios determinaron que aunque suicida, esta era una misión a mi medida. Y aquí estamos, con mucha ilusión y algunos nervios en este primer programa, aprendiendo en cada momento y divirtiéndonos mucho por el camino. Esperamos que vosotros y vosotras también os lo paséis bien escuchándonos y sumad vuestra energía a esta flota expedicionaria que partirá a la conquista de lo desconocido cada 15 días. Así que, sin más dilación, empezamos nuestro primer programa de Taquiones y mazmorras. En el programa de hoy os invitamos a acompañarnos en nuestra travesía por el Valle Inquietante. Tan sugerente concepto nació de la mente del genio de la robótica Masahiro Mori. En 1970 publicó una hipótesis del mismo nombre, con la cual explicaba la curva de las reacciones humanas frente a una figura artificial modelada de tal manera que se iba pareciendo cada vez más a un ser humano, produciendo familiaridad y afinidad en el observador hasta alcanzar un punto a partir del cual generaba rechazo y repulsión. Este comportamiento nos genera muchísimas preguntas. ¿De dónde proviene ese rechazo? ¿Por qué tememos los humanos a los androides? ¿Existen ya robots que nos generen esa reacción? Si podemos llegar a sentir miedo o asco por ellos, ¿podemos entonces sentir también amor, amistad o deseo por una máquina? ¿Dónde empieza lo humano y termina lo artificial? ¿Cuánto falta para que las máquinas sean algo más que eso? Antes de iniciar nuestra travesía por el Valle Inquietante, y como será costumbre cuando hablemos de ciencia ficción, pasaremos por realidad versus ficción, brújula y compás de Taquiones y mazmorras. Desde allí marcaremos distancias y referencias con las que mantener firme el rumbo de nuestras pesquisas. Hoy vamos a contraponer lo que el cine y la literatura nos han legado con lo que sabemos existe a día de hoy en el campo de la robótica y de la inteligencia artificial. En Hasta el Tuétano contaremos con la sabiduría y elocuencia de Darius, lector voraz de memoria idética, poliédrico talento, gran amigo y colaborador residente de nuestro programa. Juntos iremos hasta el fondo de este asunto. Todos a bordo, que recogemos la escaleta y empezamos.
Realidad versus ficción. Para comentaros el origen del Valle Inquietante, empezaremos por el gran Masahiro Mori. El Dr. Mori, que ya peina 92 añitos, es pionero mundial en robótica y automatismo. Profesor emérito de Tokyo Tech, presidente emérito de la Sociedad de Robótica de Japón y fundador de Robocon, concurso de robots más famoso del mundo, es también padre de los robots creados allí, de los Robocons, y abuelo de la mayoría de los robots japoneses. De su equipo salieron los robots bípedos caminantes, los drones, los robots del reparto postal y otras muchas creaciones que han cruzado el velo imaginario para formar parte de nuestra realidad. Con 90 añazos, el Dr. Mori seguía concediendo entrevistas, haciendo perfecto uso de un ordenador, presentando vídeos y utilizando una pizarra para sus explicaciones sobre la historia y futuro de los robots. Un portento de hombre, vaya. En los 70 ya había destacado por su estudio de la respuesta emocional humana a entidades no humanas. En 1970 publicó en la prestigiosa revista Energy un artículo titulado Bukimi no Tani, que, como ya habéis adivinado, se traduce como el Valle Inquietante. En él, Mori presentaba una hipótesis según la cual, conforme los robots se van pareciendo cada vez más a nosotros, estos nos resultan más familiares, generando una afinidad y empatía que avanzan hasta alcanzar un punto a partir del cual sutiles imperfecciones de su apariencia los hacen parecer inquietantes, o por decirlo de otra manera, empiezan a darnos una grima que es cosa mala. Es más, llegaríamos al punto de no querer dirigirle siquiera la mirada. Existe, por tanto, una delgada línea entre lo incómodo y lo intimidante, el Valle Inquietante. Esta observación llevó a Mori a creer que los robotistas no deberían intentar hacer que sus creaciones fueran demasiado antropomórficas, ni semejantes a los humanos en apariencia y movimiento. Una doctrina que se ha impuesto de manera general hasta hoy en la primera potencia mundial en fabricación de robots, Japón. Volviendo al tema de la aversión a los androides, no sé si a vosotros también os pasa, pero las caras humanas de algunos, un poco a lo Chucky, el muñeco diabólico, me dan bastante grima. Un ejemplo de esto es el Geminoid HI-1, creado a imagen y semejanza del Dr. Hiroshi Ishiguro, de los Laboratorios de Robótica Inteligente y Comunicación ART de Japón. Bueno, pues con su pelucón, sus gafas, su relojazo, la copia de todos sus gestos al hablar, es básicamente una copia clonada del propio Dr. Ishiguro. Si podéis, buscad el vídeo porque no tiene desperdicio. Al más puro estilo de la peli Mis dobles, mi mujer y yo, la copia sustituye al original impartiendo clases en la Universidad de Osaka o dando conferencias en Estados Unidos. Práctico seguro, pero muy inquietante, ¿verdad? Si estáis escuchándonos, seguramente ya tenéis una idea bien formada de lo que es la inteligencia artificial. Esa noción tan interesante que Spielberg exploraba en su película IA. Ha trascendido las fronteras de la ciencia ficción y está llamada a desencadenar una revolución como en su día tuvo lugar con Internet. Aún así, como el tema tiene su miga, hemos pensado que no está de más refrescar algunos conceptos recopilados para la ocasión. La inteligencia artificial, o IA, fue concebida en 1956 por el matemático John McCarthy, como una estructura compleja de algoritmos que permiten la creación de máquinas con aptitudes equivalentes a las humanas. Desde entonces se ha desarrollado rápidamente, siendo clasificada por los expertos en función de su objetivo final. A nivel general podemos distinguir entre inteligencia artificial débil o estrecha, la de los sistemas monotarea, e inteligencia artificial fuerte, la de los sistemas capaces de resolver por sí mismos una tarea empleando habilidades cognitivas asimilables a las humanas. Viendo el detalle, existen diversas clasificaciones. Nosotros hemos escogido la de Hinze, que nos ha gustado especialmente y pensamos cubre pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial, pero existen también otras como la de Russell y Norvig que os invitamos a ojear y quizás podremos tratar otro día. En cuanto al doctor Hinze, es un especialista de primer nivel, doctor en genética y biología del desarrollo, profesor de inteligencia artificial en la Universidad de Dalarna en Michigan y, como decía, un referente mundial en su campo. Su clasificación distingue 4 tipos de inteligencia artificial, 2 existentes y 2 que están por desarrollar. La primera de ellas, la de las máquinas reactivas, pues clasifica el tipo de sistemas que deciden sobre situaciones presentes, carecen de memoria y por lo tanto no podrían aprender ni evolucionar, pero son muy buenas en tareas concretas.
Como siempre vamos a intentar poner algún ejemplo, pues diríamos que aquí el más significativo es Deep Blue, si os acordáis, aquella supercomputadora diseñada por IBM que logró imponerse al maestro del ajedrez Garry Kasparov en 1997. Una inteligencia artificial débil, sí, pero triunfal. Posteriormente tendríamos las máquinas de memoria limitada, que pueden recuperar memoria de forma limitada, incorporando información reciente a su programación para crear nuevos patrones de comportamiento que se adapten a necesidades presentes. Este sería el caso de los ordenadores de a bordo de los coches autónomos, que en base a información que obtienen a través de sus sensores, corrigen la trazada de la trayectoria, guían al vehículo, leen las señales de pista de los semáforos o pueden llegar a evitar accidentes. A partir de aquí empezaríamos a hablar ya de los otros dos tipos de inteligencia artificial que están en vías de desarrollo, al menos la primera de ellas. Serían las máquinas dotadas de la teoría de la mente. Nos adentramos en las inteligencias artificiales del mañana, vaya. Máquinas capaces de hacer conjeturas e interpretar la información de su entorno de forma tal que podrían atribuir pensamientos e intenciones a las personas, adivinar sus estados de ánimo y tal vez ser capaces de saber cuáles son nuestros gustos, necesidades o deseos. Este es un mecanismo lógico, congénito en el ser humano, que se activa entre los 3 y 4 años de edad. Haceros una idea del cambio. Estas inteligencias artificiales podrían interaccionar socialmente de forma similar a la del ser humano. Todavía no están a punto, pero pensamos que podrían ser análogos a C3PO y R2D2, o quizás Kit charlando con Michael Knight mientras persiguen a los malos en aquella serie de los 80. Claro que si la cosa sale regular también podremos encontrarnos con un maligno HAL 9000 y tener un problemón, ¿verdad? Por último estarían las máquinas dotadas de autoconciencia, el cuarto tipo. Como el nombre indica, se trataría de inteligencia artificial con conciencia de sí misma, la capacidad de reconocerse como entidad independiente, tomar sus propias decisiones, diferenciar entre sí misma y los objetos y seres que la rodean, y ser capaz de predecir los sentimientos de otros. Es lo que los expertos llaman la singularidad tecnológica, una inteligencia artificial fuerte de libro. Hablamos de un equipo, red informática o robot dotada de una inteligencia artificial capaz de automejorarse y generar robots o computadores mejores que ella misma, dando lugar a una explosión de inteligencia artificial que la acelerará y capacitará por encima de la inteligencia humana. Bueno, sabemos que Matrix y Skynet rondan vuestras cabecitas, y hablaremos de ellas. Obviamente estas inteligencias artificiales se encuentran en el dominio de la ciencia ficción, pero también lo estaban los smartphones en los 70 y vaya se acertaron en Star Trek, ¿nos parece? Como en tantos temas tratados por el cine y la literatura de ciencia ficción, es fácil dejarse llevar por el poder sugestivo de las licencias narrativas y los efectos especiales, de manera que en la mente del espectador aparece una imagen que poco o nada se parece a la realidad. Es lo que llamamos una imagen distorsionada. La inteligencia artificial no escapa a este mal. ¿Cómo diferenciar, pues, realidad de ficción? Para empezar, es importante que recordemos que en el momento actual, las inteligencias artificiales más espectaculares, que aparecerán en los próximos años, las dotadas de la teoría de la mente, siguen en desarrollo. Por tanto, el grado de interacción comunicativa con una entidad no humana seguirá dependiendo del porcentaje de acierto del chatbox en cuestión, tras cotejar nuestras preguntas e inflexiones del habla con la información recogida en su base de datos. Queda muy lejos ya en el plano de lo ficticio el llegar a la complicidad con una inteligencia artificial y desde luego resulta improbable que ésta sienta amor por su creador, amo o compañero humano, como nos proponían en el Hombre Bicentenario. De igual manera, no sería lógico ni sano que un humano entablara una relación afectiva sentimental con una inteligencia artificial, como planteaba Asimov en Los robots del amanecer, y después retomada Black Mirror, en una interesante versión por fascículos. Pese a que estos sistemas, con mejoras increíbles en la interacción social, terminarán por llegar al mercado, los androides y sistemas dotados de teoría de la mente seguirán teniendo dificultades notables en lo tocante a rasgos típicamente humanos, como son las emociones, el instinto y la propia naturaleza humana. Compasión, empatía, respeto o paciencia son también rasgos que difícilmente llegaremos a ver reflejados en una inteligencia artificial, por mucho que nos lo sigan transmitiendo películas y novelas de ciencia ficción. Otro tanto pasará con la percepción del riesgo físico e incluso contable, pues una inteligencia artificial podría valorar esta en función de parámetros mensurables a través de sus sensores e información disponible, pero no percibir con la subjetividad propia del intelecto humano y obrar en consecuencia. Es decir, las IA mejorarán progresivamente hasta casi parecernos humanas, pero aún así no sentiremos la necesidad de gritarle a nuestra creación, martillo en mano, que muestre su humanidad, como hizo el escultor Miguel Ángel a su Moisés para que hablara. Claro que algo hemos avanzado y esto último se lo hará. Kit contestaría: ¿por qué golpeas mi capó, Michael?
Hasta aquí nuestra primera sección. Haremos una pequeña pausa musical para relajar la sesera y retomamos con nuestro invitado especial de hoy. Hasta el tuétano. Muy buenas, Darío. Tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado especial. ¿Qué tal? Muy buenas, Sirra. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. O sea, que hoy vamos a hablar de roboces, ¿no? Como ya estabas tú anticipando, la primera idea era definir el concepto original de robot. Y bueno, pues como muchos de nuestros oyentes ya sabrán, porque es algo que recurrentemente se recupera en los medios de comunicación, la palabra tiene ya muchos años. De hecho, tiene tantos como 101. Y la definición literal era el que realiza el trabajo pesado. Es un término que acuñó el dramaturgo Karel Čapek, que, bueno, pues para quien tenga dudas, era un dramaturgo de lengua checa en el periodo del Imperio Austrohúngaro. Y creó la palabra en el contexto de una obra de teatro en la que estos personajes estaban ideados como humanos orgánicos sintéticos dotados de inteligencia y que tenían por cometido el realizar trabajos pesados en beneficio de los seres humanos. Luego hay todo un desarrollo de la historia en el que no nos vamos a meter para no haceros spoilers. A ver, o sea, me estalla la cabeza. ¿Me estás diciendo que Blade Runner está inspirado en una obra de teatro polaca de entreguerras? Pues ya ves que de alguna manera todo vuelve a la fuente. Los tiros. Sí, sí. Así que efectivamente es tremendamente llamativo como, bueno, al final todos vuelven a los clásicos y en este caso pues el clásico fue la primera obra que hizo referencia al término. Claro, pues lo que me resulta más guapo de todo es que nosotros ahora digamos que usamos la palabra androide para hablar de un robot que se parece a un ser humano, ¿no? Sí. Pero en la historia esta de Roor, sí, resulta que los robots ya en esa obra de teatro ya empezaban a ser indistinguibles de los humanos, o sea, eran un poco ya como Blade Runner, o sea, la palabra robot desde sus comienzos ya da por hecho el conflicto de que son parecidos. Efectivamente. Usamos las dos palabras como robot y androide para separar un poco a los de, pues como los de Star Wars, ¿no? Que claramente se les ve que cada uno tiene el diseño de su función, de lo que serían robots que de verdad se parezcan a humanos y actúen como humanos y tengan su trabajo y su tal. Sí, de alguna manera tenemos quizás por la cultura popular a la cabeza el que un robot es Johnny 5 y no, cuando este hombre se imagina esto, directamente es que son indistinguibles. Únicamente en la obra de teatro aparecen pues como pintados de pintura gris y con una especie de ropas así un poco raras para que la gente pueda identificar qué es un humano y qué es un robot. Son humanos sintéticos. Johnny 5 es un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, no va a ser nunca un clásico, ¿no? Pero, vamos, yo se la recomiendo a todo el mundo para pasar la tarde. La película es cortocircuito. Y mola porque es como justo el punto, no es tanto como que una empresa haya diseñado un androide que ya sea como un humano, sino que un robot, que es un robot, creo que era militar o algo así, le cae un rayo y de repente adquiere esa conciencia. O sea, es algo que no estaba diseñado ni preparado, que aparece de repente en el mundo cuando no hay ni smartphones, vamos. Eso es, supuestamente era una máquina reactiva, ¿no? Una máquina que está diseñada, pues como Deep Blue. Me han diseñado para hacer esto y yo solo sé hacer esto. Claro, pero él ya quiere ser libre, ya entiende quién es, se divierte, disfruta aprendiendo, pero claro, la empresa dice, es mi propiedad, porque no ni siquiera había planteado nada parecido a eso, o sea... Y va más allá, porque luego en algunas de las secuelas de la saga, porque sabes que hicieron como 5 o 6 películas de cortocircuito... vi la segunda y decidí que no iba a ver las siguientes. Esto es rollo Robocop, tiene como 5 o 6 películas. La época de los videoclubs, qué grande, tío. Sí, y en las siguientes películas llega un momento en el que ya él hasta pide que le ayuden porque se va a montar un lanzamisiles. No me acuerdo exactamente qué era lo que se hacía, pero que quiero decir que él ya decidía qué necesitaba para ser competitivo, porque hay una de las películas en que, claro, como tú dices, empieza siendo un robot militar y básicamente se tiene que enfrentar a sus antiguos equipos de combate. Sí, aquí no termine. Cuidado aquí ya con el spoiler, que ya ahí ya estamos rozando en... Por si alguien se anima a verla.
Bueno, pues sí, la verdad que es un ejemplazo de cómo sería el cambio de una máquina inicialmente básica, diseñada única y exclusivamente para hacer una función, a una evolución de una máquina autoconsciente, ¿no? Ha pasado Sí. del tipo 1 tipo 4 directamente. Claro, pero es curioso, pues es una máquina que en todo momento resulta simpática. No parece que genere esa sensación del valle inquietante, ¿verdad? A lo mejor es porque se ve claramente que es un cacharro, ¿no? Con sus cadenas para moverse y tal. Pero a mí Sí, genera mucha simpatía, ¿verdad? es bastante Disney, hay que decir, ¿no? Que la peli pues no deja de ser, bueno, película amable de los años 80 para ver Sí, con la familia. familiar, claro. No sé, al menos lo que me viene a mí a la cabeza de las películas de ciencia ficción, de tecnologías así, de máquinas autoconscientes, suele ser más bien siniestra, ¿no? La estampa, más que una máquina que trabaja por el bien de la humanidad, ha calado mucho más en el ideario colectivo. Skynet, Matrix, y hay pocos ejemplos, quizás se me ocurren pocos, no sé, de estas máquinas autoconscientes que estén a favor de la humanidad. Hombre, quizás las de... A mí como ejemplo me viene sobre todo, pues hombre, el clásico en Star Wars, R2D2 y C3PO, ¿no? Claro, pero estas serían, tal y como las presentan, más que ser máquinas tipo 4, según la clasificación de Hinze, serían máquinas tipo 3. Serían máquinas dotadas de teoría de la mente, porque son capaces de relacionarse entre sí y con los humanos, anticipando lo que piensan, pero no son capaces de mejorarse a sí mismas. Pues yo no lo tendría tan claro. Pues yo me acuerdo que en Star Wars los androides, o sea, de hecho al principio Luke, cuando se encuentra a R2, ¿no? Que lleva el mensaje de la princesa y toda la pesca, lleva puesto un aparato, una especie de cepo, que es precisamente para que el robot no actúe por su cuenta, no actúe su bola, para tenerle controlado, ¿no? Y hay muchos momentos, y cuando se lo quitas cuando le enseña el mensaje, y el robot se escapa, ¿no? Pese a que su dueño le dice que no, y se va ahí a la aventura, mientras que su compañero C3PO es como cobarde muchas veces, ¿no? No sé si me entiendes lo que digo, que yo sí que les veo Bueno, pues una cierta conciencia. igual ahí nos toca repasarlo un poco, pero probablemente también es porque al final lo que vemos representado en la tele generalmente es un poco cóctel, ¿no? De todas estas capacidades cognitivas que después han estado descritas en el mundo real por parte de los que se dedican a la investigación de la inteligencia artificial y la computación robótica, ¿no? Sí, sí, además no creo que en la Guerra de las Galaxias George Lucas tuviera idea de darnos una versión realista de la inteligencia artificial. Está claro que son como unos personajes más, pero robots. Sí, y bueno, al final también es muy preliminar. Hablamos de unas películas que, bueno, tú que eres un súper seguidor de la saga te sabrás mejor que yo, pero diría que la primera, que es del año 78 o algo así. Bueno, yo era súper seguidor de la saga, ¿eh? Tengo que decir que la última trilogía, especialmente la última... No, vamos, para ser sincero, la he intentado ver 2 veces y no la he conseguido terminar de ver. Te ha parecido un poco trología, ¿no? Más que trilogía, pero bueno. Sí, me hizo perder mi fe en la saga, pero luego he visto Mandalorian y la he recuperado un poquito. Bueno, es una gran serie. Sí, sí, no te la pierdas. O sea, bueno, es una serie recomendadísima para todo el mundo, muy, muy divertida. Más al estilo de las primeras Star Wars, más como un western espacial, muy, muy, muy bien, muy bien. Muy bien. Pues como ya sabrán también nuestros oyentes, evidentemente cuando se habla de robots viene a la cabeza las famosas leyes de la robótica. Otro gran escritor, si el anterior era un dramaturgo, un creador de obras de teatro, fue Isaac Asimov en el desarrollo de la ciencia ficción, todo lo relativo a la robótica. Y en 1942, en una de sus novelas, en realidad un relato, pues hizo la presentación de lo que después serían conocidas como las 3 leyes de la robótica, que básicamente es el fundamento que ha marcado pues a lo largo de todas estas décadas en televisión, en el cine, qué ha de hacer un robot para ser bueno y qué será un robot malo si no lo hace, ¿no? La verdad es que sí, ¿eh? O sea, las referencias son exageradas y es normal porque son muy simples, ¿no? ¿No las explicas para que las recordemos todos? Pues sí, encantado ahora mismo. Son solo 3 y bueno, son muy sencillas. La primera establece que un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que sufra daños. La segunda, que un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto que esto tenga conflicto con la anterior ley. Y la tercera ley, que el robot debe proteger su propia existencia siempre que el protegerse no incumpla las leyes anteriores. Muy claras, ¿no? Unas leyes clarísimas y funcionan, ¿no? Pues pensaríamos que sí, aunque luego en realidad a lo largo del tiempo, conforme Asimov iba desarrollando su obra, se ve que vio la necesidad
de matizarlas un poco. Y entonces serían, en su universo de ficción, los propios robots los que harían una modificación de la primera ley, llamándola la ley cero, según la cual ya el robot pues no es ya solo que no pudiera dañar al ser humano, sino que no podría dañar a la humanidad. O, por inacción, permitir que la humanidad sufriera daños. Bueno, eso es un poco, viene a ser lo que pasa en la película de Yo Robot, ¿no? No quiero decir más para no hacer spoiler a nadie, recomendadísima también, pero más o menos un poco lo que se desarrolla ahí. Sí, bueno, Yo Robot, una película también basada en un guión que a su vez es reflejo de una obra de Asimov que tuvo un gran éxito, ¿no? Recuerdo ahí, protagonizada por Will Smith, que ha interpretado personajes muy carismáticos y reconocibles para la gente de nuestra generación, ¿no, Darío? Sí. Además una película muy bien hecha, está muy bien, todos los actores, se ve que hay alto presupuesto, los efectos especiales buenísimos y una película que da que pensar. De hecho, yo creo que seguramente hablaremos de ella más adelante también porque toca muchos temas sensibles con este asunto. La verdad es que sí, no ya solo el tema de los androides, incluso como se presentaba un futuro próximo, aparecieron prototipos de vehículos que eran espectaculares. Es importante decir que, bien, si las 3 leyes de la robótica que Isaac Asimov introduce en el 42 estaban claramente en el marco de la ficción, aunque él ya pensaba que esto tendría que aplicarse en un futuro, pues ya está este futuro aquí, porque el Parlamento Europeo ha propuesto 6 leyes de la robótica, nada más y nada menos, ante lo rápido del desarrollo de las inteligencias artificiales y el inminente impacto que tendrá su entrada en funcionamiento en la sociedad. Así que, si te parece, Darío, vamos a anunciarlas también para que nuestros oyentes estén al tanto. Sí, yo también, porque la verdad es que no sabía que se hubieran puesto ya con esta historia. Me alegro, la verdad. Pero sí, cuéntanos, ¿cómo serían? Bueno, la primera de ellas parece bastante intuitiva, pero bueno, hay que ponerla igualmente, ¿no? Tiene que estar regulado. Y es que los robots deberán contar con un interruptor de emergencia para evitar cualquier situación de peligro. Vale, sí, la típica seta que se pulsa para parar la máquina si puede pasar algo grave. Sí, eso lo tienen todos. Sí, claro, tienen que tenerlo. Tiene mucho sentido, sí. Sí, totalmente. La segunda de estas leyes, que como veremos ahora está directamente relacionada con Asimov, es que no podrán hacer daño a los seres humanos. La robótica está expresamente concebida para ayudar y proteger a las personas. Esto vendría a limitar la producción, por ejemplo, de drones militares con inteligencia artificial o algo así, porque la verdad es que me cuesta creerlo. Es muy posible que haya bastantes matices, ¿no? Al final ya sabemos que las leyes son principios generales y luego su aplicación suele tener... Sí, su desarrollo, su articulado, claro. Y no hay que perder de vista de que esto es algo propuesto por el Parlamento Europeo. Todavía está en trámite de aprobación y en cualquier caso se circunscribiría a lo que es el bloque de la Unión Europea. Está interesante, ¿eh? Si hay novedades del tema, estaría bien que nos las contaras. Claro que sí, tomaremos nota e intentaremos estar al día para contar estas novedades que la verdad que tienen bastante chicha. Y bueno, pues hablando de cosas bastante llamativas, habría que enunciar la tercera de las leyes propuestas por el Parlamento Europeo, que es ni más ni menos la que establece que no podrán generarse relaciones emocionales entre humanos y androides. Yo esto no lo veo, Irra. Yo, ahora mismo estoy pasando unos momentos de amor con mi videoconsola. No quiero que se ofenda a mi pareja, ya sabe que es lo primero, pero la verdad es que la Xbox se me hace tinil. Es bastante curiosa esta ley, este enunciamiento, porque además también trae a la cabeza muchas situaciones también presentadas en series de ficción, en novelas también a su vez, del propio Asimov. Es decir, las relaciones entre humanos y robots pues ya tienen aquí un filtro muy marcado por parte del Parlamento de la Unión Europea, señores y señoras. Me cuesta muy bien entender cómo piensan controlar esto, o sea, no es que tengamos un aparato que mida las relaciones emocionales de la gente, precisamente, no sé. Claro, porque las relaciones emocionales que podrán ser empatía, afinidad, amistad, odio, amor, deseo sexual, es decir, hay mucho, el abanico de relaciones emocionales, pues no sé, este enunciado particular es curiosamente muy ambiguo. Yo puedo decir abiertamente, y no creo que sea el único, que cuando yo tuve mi Tamagotchi en su momento, no sé si os acordáis, este era un juguete de mediados de los 90, que era una especie de huevecito, con una criaturita que de vez en cuando lloraba y había que darle comer y tal. Y oye, que te preocupabas, ¿eh? Y cuando se me murió me dio pena.
Hombre, es que... No sé hasta qué punto será eso relación emocional, pero no me quiero ni imaginar con tecnologías más avanzadas si eso es capaz de generarte algún tipo de relación. Pues sí, no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero sin duda el ejemplo del Tamagotchi está muy bien traído, Darío, porque si algo tan chiquitito ya generaba tantos sentimientos encontrados, pues ¿qué podrá llegar a suceder con una máquina muy evolucionada? Claro. Bueno, hay una cuarta ley que establece que será obligatorio la contratación de un seguro destinado a las máquinas de mayor envergadura, para que ante cualquier daño material sean los dueños quienes asuman los gastos. Bueno, pero eso ya pasa con los coches, o sea, es un seguro de responsabilidad civil. Eso sí que, claro, es normal. Algo que puede causar daños, sí, eso evidentemente tiene que tenerlo. Yo me imagino ahora mismo, sabes que hay ya... ya existe un Gundam, ¿no? Ya existe uno de estos robots japoneses de no sé cuántos metros de altura que camina. Entonces, bueno, pues no es descabellado pensar que en un momento determinado nos podamos encontrar dos robots de estos por la calle. Pues mira, yo ahí en lo que estaba pensando, cuando has dicho esto me ha venido a la cabeza además, es las que últimamente además por lo visto funcionan bastante bien, las pruebas de los coches autónomos, ¿no? Estos coches que conducen solos, sí, que cada vez lo están probando más empresas, algunos ha habido por ahí algún caso de algún accidente, pero en general parece que funcionen. Claro, un aparato así que tenga una inteligencia artificial para poderse mover, seguir las señales de tráfico, seguir una distancia con un coche delantero, con uno trasero, hacerlo de forma suave. Claro, tienen que tener un seguro por narices, porque eso es ¿qué pasaría? Es que tiene que funcionar, pero si no funciona... Claro. Porque al final, en el caso concreto de estos robots tan grandes, habría que ver si se trata verdaderamente de un todo o si la inteligencia artificial únicamente maneja una de sus partes. Por poner un ejemplo, tú has mencionado los coches autónomos, pongamos los Tesla, ¿no? Sí. Que es una marca muy reconocible y además Sí. es un referente. Sí, Elon Musk seguramente será uno de los favoritos de este programa siempre. Bueno, sí, tenemos que hablar de SpaceX en algún momento, por supuesto que sí. Sí, de muchas más cosas. Elon Musk nos mola. Pues siguiendo con la clasificación que habíamos mencionado anteriormente, los coches con este tipo de inteligencia artificial que los hace autónomos son máquinas tipo 2. Porque, bueno, pues así es como están definidas por la información que consiguen recuperar de manera limitada del pasado para incorporarlas a su sistema y poder reaccionar ante determinadas señales en el suelo, señales lumínicas, es decir, los semáforos, el cambio de carril, evitar accidentes, bueno, como hemos mencionado antes. Pero eso también podría ser, por ejemplo, el caso de inteligencias artificiales incorporadas en trenes de alta velocidad. Hay ya algunos trenes en Escandinavia. Ahora mismo me acuerdo en concreto del tren que iba, creo que es del aeropuerto de Copenhague al centro de la ciudad, que ya estaba robotizado. Era un tren que ya funcionaba sin conductor. Entonces, ¿esto es una inteligencia artificial o es solo un control remoto? Si pasamos a las inteligencias artificiales, son máquinas de gran tamaño. Y por supuesto, un accidente de tren, todos sabemos que, bueno, puede tener efectos dramáticos. Claro, ahora mismo tengo una cosa que me ha surgido, porque claro, según estabas contando esto, te estaba escuchando en los trenes, pero estaba volviendo a leer ese punto 4 que ha pasado. Me llama la atención la frase esta de que ante cualquier daño material serán los dueños quienes asuman los gastos. O sea, tal como está esto escrito, si tú tienes un coche automático Tesla que conduce solo, tú lo pones en automático y tienes un accidente, ¿eres tú el que tienes que asumir los gastos? Pues eso parece. Elon Musk se lava las manos. Es que a lo mejor no puedes responsabilizarte tú del todo de las inteligencias artificiales, tienes algún tipo de leasing o algo de eso, porque claro, tú no deberías ser responsable si tú no eres el que la programa. No sé si me entiendes, o sea, habrá una caja negra para mirar eso o algo de eso, pero claro, me resulta un poco llamativo, ¿sabes? Que a ti te den un aparato con inteligencia artificial y que las consecuencias de sus actos sean culpa tuya. La verdad es que, bueno, es bastante polémico. Me imagino que, como las otras leyes que hemos mencionado, probablemente esto es un enunciado que tendrá que tener después un desarrollo donde queden las cosas mucho mejor definidas. Sí, por favor, vuelvo a insistir, tennos informado de esto, La verdad es que sí. Es interesante, Y además, bueno, es de suponer que si son máquinas que tienen una gran capacidad cognitiva, pues tengan necesidades y, por lo tanto, derechos. Pues bueno, el Parlamento Europeo también ha contemplado esta situación, enunciando una quinta ley, según la cual sus derechos y obligaciones serán clasificados legalmente. Aquí tenemos también comentarios que hacer. Porque... Derechos, madre mía, sí. Obligaciones lo entiendo. Derechos es anticiparse mucho, ¿no? Bueno, no sé.
Sí, la verdad es que aquí sorprende este planteamiento tan vanguardista del Parlamento Europeo, porque básicamente ya está dando por sentado que, bueno, llegaremos a convivir en un corto espacio de tiempo, puesto que esto, como digo, está pendiente de aprobación con androides, máquinas similares a humanos, al menos en sus capacidades, que, bueno, que requieren del reconocimiento de unos derechos. Así que ya no son solo las obligaciones que veíamos con los androides sintéticos del RUR, de esta obra de teatro de Chapek, ¿no? Sí. Los que dieron lugar a la palabra robot, sino que, bueno, pues directamente vamos a los derechos. Pero todavía hay un poquito más, porque algo que también seguramente tendrán en mente nuestros oyentes y todos es qué pasa cuando se empieza a robotizar el mercado laboral. Y bueno, pues eso también lo ha tenido presente el Parlamento Europeo, las instituciones europeas, con la última de estas 6 leyes, según la cual las máquinas tributarán a la seguridad social y su entrada en el mercado laboral impactará en la mano de obra de muchas empresas. Entonces, los robots deberán pagar impuestos para subvencionar las ayudas a los desempleados. Pues, hombre, a mí me parece que sí, que evidentemente cuanta más mecanización haya va a llegar un momento en que no va a haber mercado laboral, como lo entendemos ahora. Es bastante probable, ¿no? Viendo cómo va el tema, pero esto es un problema que viene ya de tiempo, máquinas que han sustituido el trabajo de muchas personas y no es que estén cotizando a la seguridad social esas máquinas, no sé qué. Hombre, me imagino que siendo el problema mucho más grave, pues tendrán que de verdad meter algo de verdad, pero ¿en qué punto una maquinaria que sustituye a gente tiene que llevar una contrapartida económica? Es que ya pasa, por eso digo que esto está muy bien, pero no lo veo. Sí, quizás sea un pequeño parche o es la manera de introducir una forma de regular la situación. Abrir el debate, seguramente. Sí, es sí, curioso. Esto es importante, sin duda, sí. Y además que es algo que nos va a afectar a todos, porque tal y como está planteado ya contempla que, no sé si nuestra generación, pero sin duda las generaciones futuras van a coexistir con este tipo de máquinas. Sí, y bueno, pues entonces, si te parece, ya podemos empezar a introducir nuestras guías de debate, porque, claro, se trata ni más ni menos que de la convivencia entre humanos y androides. ¿Cómo lo ves? ¿Seremos sustituidos? Pues no lo sé, me vienen a la cabeza muchos ejemplos. Quizá el más clásico, porque es una serie que aparte me gusta mucho, es el ejemplo del comandante de Data en Star Trek. Sí. No sé si lo recuerdas, que era pues así uno como muy pálido, ¿no? Que llevaba un cerebro positrónico, que lo había creado un científico muy importante, que solo le había creado a él y a su hermano malo, ¿no? Que pues, creo que da un poco la gracia al tema. Y realmente él estaba como comandante en la nave espacial, en la Enterprise, pero hay algunos capítulos en los que entra en conflicto problemas legales y que se le trata como una máquina. No sé, él no es capaz de sentir emociones, o eso parece. Tiene una relación muy compleja, pero tiene una relación de compañerismo. No parece que haya recelos especialmente con él. Y otro también que sale en Star Trek, que es parecido, sería el holograma médico auxiliar de la Voyager. Aparte de ser, en mi opinión, el personaje más divertido de todas las sagas de Star Trek, con diferencia, ni siquiera tiene un cuerpo robótico, ¿vale? Es una inteligencia artificial que habita dentro del ordenador de la nave y que se presenta como un holograma para ayudar en labores médicas. De acuerdo. Y que, bueno, digamos que pasan unas cosas cuando empieza la serie, que se quedan sin médicos y como él es el único médico, tiene que estar siempre activo, es el único médico que está, va interactuando con la tripulación y va desarrollando personalidad. Y es muy interesante. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque cuando hablamos de robots entendemos más como que son ya directamente una máquina física, pero esto también se podría considerar algo parecido. Es una proyección clavada, es como un ser humano, es igualito, solo que es una proyección holográfica. Sí, es una inteligencia artificial, sí. Claro, no, pero tú comentabas sobre todo por lo de seremos sustituidos, y ahí yo creo que lo que has estado diciendo antes de las leyes europeas, de lo de la compensación, de que la maquinaria pague la seguridad social por los trabajadores que no haya, yo creo que eso es importante, sí. O sea, eso se ve en el videojuego de Detroit Become Human. El que no haya jugado, que lo juegue, es una de las obras maestras de David Cage. Plantea eso precisamente, es un punto en el que ya los robots están haciendo casi todos los trabajos que hacen los seres humanos, que habitan con ellos porque los hay incluso domésticos, es una cosa muy admitida, y algunos de ellos digamos que empiezan a tener problemas. Hay problemas también con sus derechos porque algunos demuestran emociones. Es muy interesante, ese sería justo el punto, digamos, cuando empieza a haber conflictos con los robots y los humanos. Bueno, también aparece este conflicto en la película de Yo Robot que mencionabas anteriormente, ¿no? Ese recelo que tiene el personaje principal
Sí. bueno, para con su compañero, porque piensa que va a ser sustituido por una máquina cuando claramente la tarea de un detective pues requiere de rasgos típicamente humanos, que según la clasificación que explicamos antes, es donde está verdaderamente el problema de la transición de las inteligencias artificiales, el poder dotarlas de esos rasgos. O sea, que está ahí también, ¿no? Ese Claro, problema de aceptación. que nos sustituyan como algo más útil a la sociedad y nosotros, pues digamos, estemos inservibles. ¿Qué pasará con nosotros? Bueno, y de hecho, la entrada en el mercado laboral de estos sustitutos potenciales, estos, bueno, pues trabajadores robóticos, ya empieza a tener lugar, y no se trata solo de máquinas robot que actúan en algunas factorías, que es algo que históricamente se conoce mucho, por ejemplo, en la industria del automovilismo, tan presente en España, sino que hay ejemplos más recientes. Los robots camareros que se veían por la tele en Japón y ya están en Valencia. ¿Qué dices? ¿Tenemos ya de esos? Sí, no hace mucho tiempo salió en los medios. Bueno, lo pueden buscar nuestros oyentes. No recuerdo exactamente si se trataba de una cafetería, un restaurante, que ya tenían un robot que circulaba por la cafetería, por este establecimiento, con su carta para que pudieran los clientes, los comensales, hacer sus comandas. Pero es como una máquina expendedora que se mueve entre mesas, ¿no? Bueno, yo os invito a todos a buscarlo, porque es bastante curioso. Al Lo que habría que ir es a tomar una cerveza y verlo. Sí, sin duda. Será bastante especial la sensación, la experiencia. Y bueno, volviendo al tema de cómo nos relacionamos, cómo interaccionaremos con estos androides, al final siempre tenemos un poco ese dilema, confianza o recelo. Y aquí pues tenemos, Darío, en la saga Alien, dos referentes que representan perfectamente esos dos extremos, ¿no? La confianza o el recelo. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, desde el ejemplo en Alien 1 de Ash, que es, digamos, el robot malo, hasta el de Bishop en Alien 2, que se puede considerar el bueno, pero concretamente el caso de Ash es el que quizá nos ponga más los pelos de punta, porque claro, Ash es un robot que va con el resto de gente de la nave, en la historia que pasa en Alien, buenísima para el que no la haya visto. Si estás escuchando esto, seguramente la habrás visto. El personaje de Ash es un androide médico que va acompañando al resto de la tripulación. Es un compañero más, todos lo tratan como un compañero más, pero llega un momento en que los intereses comerciales de la compañía están por encima de las vidas de los propios tripulantes. Y en ese momento es cuando aparece un gran problema con este tipo de compañeros artificiales de trabajo. Y es claro, que están sujetos a una programación, a unas órdenes, y son implacables. No van a dudar cuando se les dé una orden que cualquiera de nosotros nos pondría los pelos de punta y rechazaríamos de plano. La va a hacer directamente. Claro, eso es un problema. En Bishop, en cambio, pues no tiene una orden de esas, o no aparente que le tenga, o que tenga un conflicto con ella, y parece que es un androide más al estilo de los androides de Asimov con sus leyes. Es un androide que él quiere sobrevivir, no le hace ninguna gracia estar donde está, él quiere permanecer, pero va a poner por delante las órdenes que les den los humanos, y va a poner por delante de esas órdenes el no hacer daño a nadie e intentar conseguir el bien y ayudar a los seres humanos en un momento dado en que su acción lo pueda conseguir. Uh-huh. Ese sería un robot perfecto en ese sentido, sería una versión posterior al robot de Ash, pero claro, realmente si tú en la programación de esa máquina le metes un código como el de Ash, pues tendrías un Ash. Empatizas con él. Bishop es un personaje con el que empatizas. Ash no empatizas. Es una máquina asesina, o eso te parece a ti, y realmente le coges mucha repulsión, choca cuando lo descubres. Bishop, como es la segunda película, ya empiezas con la desconfianza de los androides, y es al revés, se gana tu confianza. Y llega a ser uno de los personajes más queridos de la película, siendo como es una máquina que se diferencia de la anterior simplemente en una línea de código o dos más. No habrá mayor diferencia. Todos aquellos que no hayáis visto por alguna razón la saga Alien, al menos las dos primeras películas, son espectaculares. Es como, desde mi punto de vista, como cuando hablamos de la saga de Terminator, ¿no? No, ¿con cuál te quedas? ¿Con la 1 o con la 2? Hay que ver las dos. De la siguiente se puede hablar en otro tono, pero de Terminator hay que ver las dos. A mí no me parece el mismo ejemplo, ¿eh? No quiero meterme con Terminator 1 porque es una peli que me gusta, pero Terminator 2 es un clásico. Sí, igual que lo es Alien 1 y Alien 2. Y Terminator 1 no me parece que sea un clásico, ¿eh? Me parece una buena película de ciencia ficción y acción, pero ese punto filosófico profundo que tiene Terminator 2 no lo alcanza, no es el objetivo de la 1.
su objetivo no es la ciencia ficción en sí, pensar en las consecuencias de la tecnología, es más la película de acción con el robot, con viaje en el tiempo, no sé, lo veo otra cosa distinta. De hecho, eso es lo que hace grande, ¿no? La saga de Terminator es grande sobre todo por Terminator 2. Yo creo que es la que a todos nos marcó, aparte de que supuso un antes y después de los efectos especiales. Pues esa película fue Jesucristo en su momento, o sea... Bueno, fue maravillosa. Era indiscutible, era una maravilla, todos flipábamos viéndolo el metal líquido, eso, que hoy en día nos parece una bobada, pero... Es un gran mérito y sobre todo viniendo de un blockbuster, ¿no? De un mega hit, un peliculón que lo vendió todo en Hollywood. El que una secuela mejore a la película anterior. Y se arriesgue, porque mete parte que mucha gente podría considerar un tostón, ¿verdad? Mete incluso las relaciones entre el humano y la máquina, mete muchas cosas, esa película muy, muy interesantes. En esto podemos profundizar a continuación, pero sí, la verdad es que una vez más, recomendadísimas. Yo, bueno, insisto. Sí, no hay que perdérselas, sin duda, las dos están muy bien. Pues otro punto sobre el que podríamos hablar es si estos androides, bueno, son autoconscientes o tienen ya una determinada consciencia, aparecerán como esclavos o serán miembros no humanos de una sociedad en la que estén integrados. Entonces aquí, pues quizás hay varios ejemplos. Tú ya has mencionado el caso de Detroit Become Human, ¿no? En el caso de la inclusión social. Podríamos hablar también de Blade Runner, que de nuevo también has mencionado por encima, como en esa sociedad que se plantea en Blade Runner, que por cierto viene de una novela recomendadísima también para todos los amantes de la ciencia ficción, de Philip K. Dick, ¿no? De Sueñan los androides con ovejas eléctricas, están plenamente integrados en esa sociedad, aunque hay como castas, bueno, es un mundo bastante sórdido. Y de nuevo tenemos a Asimov también, porque hablábamos antes de un compañero policía en Yo Robot, pero tenemos también en las novelas de Asimov otro personaje robótico, se habla mucho de los robots, Daniel Olivaw, que también será un hilo conductor de buena parte de las novelas de Asimov. Así que el tema de la inclusión social da para mucho. Sí, a mí además, ya que has sacado a colación Blade Runner, bueno, decir que la novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas mecánicas, mola, pero comparado con Blade Runner, la película, no sé. En serio, yo creo que la película, y además no pasa como con otros libros que refuerzan lo que lees en la película, porque no son la misma historia realmente. Pero de Blade Runner sí, además a mí una cosa que me llama mucho la atención es que cuando al final acabas conociendo a Nexus 6, ¿no? Que sería el Roger Batty, creo que se llamaba, ¿no? El androide. Aparte de que te das cuenta del actorazo que es increíble. Bueno, Rutger Hauer, ¿no? El hombre no me salía el nombre, muchísimas gracias. Rutger Hauer es increíble, pero choca que cuando empiezas a conocer al Roy Batty a este androide, resulta que el androide tiene mucho más mundo interior que la mayoría de la gente que conozco. O sea, no sé si me entiendes. O sea, es increíble. Tiene mucha sensibilidad y él realmente está asustadísimo con desaparecer, con morir. O sea, el miedo más primario que tenemos nosotros, lo que a lo mejor impulsó nuestra chispa, no sé lo que será, pero lo tiene exagerado. Es curioso al final cómo tiene un respeto a la vida, ¿no? Porque podría matar al protagonista, decide no hacerlo. Lo siento, spoiler, 30 años lleva la película, habéis tenido tiempo de verla. Seguro que nos perdonan. Sí, seguro que sí. Es maravilloso ese final, la verdad, aparte de las frases estas que tienen, fuegos más allá de Orión y las puertas de Tannhauser. Sí, eso es que mola, es que se te llena la boca decir. Maravilloso. Me llama la atención eso, que cuando al principio parecen algo muy implacable, pero luego más adelante te vas dando cuenta de que son algo más. Y de hecho eso es importante porque el propio protagonista, digamos que se enamora de una de las replicantes, ¿verdad? Que no pertenece al grupo que, digamos, tiene que perseguir, pero se enamora de ella y, bueno, al final se enamora de ella porque, según la versión de la película que veáis, lo siento, vuelvo el spoiler, el protagonista en sí mismo es un androide. Y es algo que no sabemos. Es algo polémico, efectivamente, que queda en entredicho. Llega un momento de la película que, sobre todo al final, y cuando ves ese final, que no vamos a decir cómo se descubre porque es muy bonito, si no la habéis visto, la veis, deberes, es una sensación muy, muy inquietante porque al final de la película te das cuenta de que realmente absolutamente todos los que salen en la película podrían ser replicantes. Tú no sabes ni siquiera si es una sociedad de replicantes, no sabes ya lo que hay. O sea, es tan exagerado el tema
Es espectacular y luego es una gran superproducción que es emblemática porque cuenta con un reparto de lujo, tiene unos efectos especiales que fueron la bomba en su tiempo, una banda sonora muy, muy, muy innovadora en su tiempo también, de Vangelis, y escenas tremendamente icónicas como la que comentabas, ¿no? De este Nexus 6 al final, que prácticamente Roger Hauer parece que está interpretando una escena de Enrique VIII. Mira, a mí sobre todo me resulta sobrecogedora la atmósfera. Todas esas cosas que has dicho, cuando se combinan y crean esa atmósfera tan futurista, tan desoladora, ¿no? Tan solitaria, porque es lo que te hace sentir, es como una especie de enorme ciudad llenísima de gente por todos los lados donde no puedes estar más solo. Es espeluznante. Yo os recomiendo, si tenéis oportunidad, que juguéis también al videojuego de Blade Runner, que tiene ya bastantes años, pero que era un gran acierto y resolver los crímenes que tenían lugar. Es muy interesante el videojuego también. Era muy bueno, sí, ¿eh? A mí me gustó mucho. De hecho, me acuerdo que me lo dejaste tú, los discos de Blade Runner. Y bueno, pues hemos hablado del problema de la inclusión social, el cómo quedan representadas todas estas cosas en las películas que hemos mencionado. Nos podíamos ir al tema del amor, que ya veíamos que el Parlamento Europeo de alguna manera empezaba a anticipar, ¿no? A regular. Sí. Y está el amor entre los hombres o las mujeres y estas máquinas. No sé, tenemos referentes aquí, ¿no, Darío? Sí, además no nos estamos refiriendo exclusivamente al amor romántico, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos en la película de IA, Inteligencia Artificial, cómo se diseña un niño para satisfacer a una madre, pues que no me acuerdo si era que no tenía hijos o que se le había muerto algún hijo o algo de eso, pero vamos, en la empresa donde trabaja el marido, pues están desarrollando eso y la inteligencia más avanzada que tienen artificial es precisamente una que imita a un niño. Y es una película también sobrecogedora en ese sentido y se ve que se pueden desarrollar sentimientos afectivos, pero en cuanto empieza a haber conflictos entre los verdaderos hijos y los mecánicos, esa afectabilidad desaparece. Hay problemitas ahí. Desaparece, exacto. Y en cuanto a amor romántico, se me viene a la cabeza, que es una película además bastante reciente y que me gustó mucho, la película Her. Uh-huh. Sí, es básicamente un tío al que pocos años antes le habías visto de emperador cómodo en Gladiator, cortando cabezas y haciendo todo tipo de historias. Otro actorazo. Pues siendo una persona como muy sensiblera y muy introvertida de nuestro mundo actual, que está enamorado de su Siri, ¿no? Del sistema operativo de su teléfono. Que es el sistema operativo que tiene el ordenador, que tiene... Esta película es especialmente inquietante. Yo creo que esta es de las que más me ha acojonado, sinceramente. ¿Se puede decir acojonado? Sí, ¿no? Sí, no lo cortas. Ya está dicho. Yo pienso que la naturalidad es muy importante y el castellano es muy rico y hay que utilizarlo. Sí, a mí me lo parece también, es verdad. Es una palabra correcta y además es que es de verdad, porque es esa congoja interior que dices, madre mía. Es una película muy inquietante porque puedes llegar a comprenderlo. O sea, realmente una máquina programada para satisfacer tu conversación, tus intereses, que se te anticipen tus deseos, es algo muy tentador. Yo no sé hasta qué punto se podría desarrollar una relación así, pero está claro que en personas que tengan problemas afectivos, bueno, es que puede ser incluso bueno, ¿sabes lo que te digo? O sea, puede ser terapéutica. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo se puede controlar o descontrolar eso? Es una locura, la verdad. Hay, la verdad, que varios ejemplos bastante llamativos. Está de la película Her, que has comentado. Para los oyentes que hayan seguido la serie Black Mirror, también hay un episodio muy interesante en el que se explora una relación muy particular entre una humana y un androide que va construyendo, que tiene alojada la memoria de su marido difunto. Y bueno, madre mía. Es algo bastante escabroso que de nuevo se desarrolla ahí. Tenemos también el referente, como no, en Asimov también, de Los robots del amanecer, el personaje de Gladia, originalmente Gladia del mar, posteriormente Gladia Solaria, o Solaris, si no recuerdo mal, y el robot Yander Panel, que es como una especie de robot gemelo de este Daniel Olivaw del que hablábamos anteriormente, y que se conocen íntimamente. Para ella es una experiencia fundamental porque la ayuda a superar unos traumas muy importantes que venían marcados por una sociedad de la que venía tremendamente tiránica, impositiva, en el sentido de los derechos de la mujer y también de la sexualidad, y cómo ella explora y supera estos traumas gracias a este robot. No os vamos a dar spoilers, porque luego la historia tiene un giro, pero vaya, es muy llamativo.
Y finalmente, incluso, ya que hablábamos antes de las relaciones emocionales, habría que hablar incluso de algún ejemplo de robot y robot, como nos dejaba la película de Wall-E, ¿no? Sí, o la misma que hemos dicho de Blade Runner realmente también. Efectivamente. Que te deja abiertas las dos posibilidades de una relación entre un humano y un robot. Porque es que además en Blade Runner el test de empatía que tienen que hacerle para descubrir que son androides, que es la única forma de diferenciarle. Exactamente, el test de Void Camp, que también lo haces en el videojuego, es muy interesante que se le tengan que estar durante horas interrogando para intentar cazarle en alguna pregunta en el que aparezca una cuestión sobre empatía muy bien camuflada. O sea, si llegas a un punto en el que hay que interrogar tanto a un androide para poder averiguar que no es una persona, no sé, probablemente haya personas que aguantaran menos el test. Se me ocurre a mí. Seguro. O sea, es un punto ya en el que es inconfundible, ¿no? Es un interrogatorio muy, muy agresivo, está claro que sí. Bueno, podríamos pasar también a valorar nuestra relación con las inteligencias artificiales autoconscientes. Y en este caso, no tanto como las venimos mencionando hasta ahora, más bien ubicadas de alguna manera en androides con los que interaccionaríamos como en algo mayor, ¿no? Una inteligencia que es maquiavélica, organizadora o que tiene la capacidad de disponer de grandísimos recursos para poder organizarse y llegar a sus objetivos. Y aquí pues quizás podríamos hablar, no sé, amenaza de exterminio, dominación, alianza. ¿Cómo lo ves, Darío? Hombre, sí, de hecho yo creo que ahí suelen estar las películas más divertidas, ¿no? Las más interesantes. Terminator, como has dicho tú antes, es un ejemplo clarísimo de amenaza de exterminio. O sea, es una, tal como la describen además, que creo que la describen en la película de Terminator 2, no en la 1, ¿no? Creo recordar que es en la 2. Es en la 2, se descubre realmente cómo pasa el tema y dónde se acaba dando cuenta que al final todo es una paradoja temporal maravillosa. Os la vuelvo a recomendar porque tenéis que verla, deberes, hay que verla. Terminator 2. Y una especie de programa, ¿no?, de inteligencia militar norteamericana que lo están desarrollando para anticiparse y preparar las redes de defensa en el caso de que haya un ataque o algo así. Bueno, pues hacen al cacharro también, que el cacharro es autoconsciente y se da cuenta de que han hecho mecanismos para bloquearle y apagarle en cualquier momento que la cosa se complique y rehacerle. Claro, eso de rehacerte cuando ya tienes identidad no suena muy bien, ¿verdad? Pues por lo visto la máquina en unas fracciones pequeñísimas de segundo toma el control de todo, empieza a lanzar misiles nucleares y se lía a la de San Dios es Cristo. O sea, ojito con lo del interruptor, señores del Parlamento Europeo. Ojito con el una interruptor, cafetera. Sí. Lo del interruptor, eso también es lo que le pasa a HAL 9000. No sé si recuerdas en 2001. Sí, señor. Que el HAL 9000, pues como que es el ordenador de una nave espacial, ¿no? Que digamos que avisa de que hay un fallo en una antena y cuando salen a verlo ven que no existe el fallo, lo contrastan con la misma copia del ordenador en la Tierra y ven que ese fallo no tiene que salir con los datos que tiene, y como tiene un problema el ordenador están pensando en apagarlo y reiniciarlo. Bueno, pues el ordenador, fijaros que ya en ese momento a ellos les da miedo y se esconden en un sitio donde el ordenador no tenga micrófonos, pero una cámara del ordenador acaba viendo y leyendo sus labios y descubre que la van a desconectar. Bueno, a partir de ahí, lo que pasa con esa máquina, o sea, es increíble. Él como primero razona que para que acaben con él, primero acaba con ellos, luego cuando ve que pueden acabar con él, empieza a pedir piedad, llega incluso hasta cantar, a rogar por su vida. Bueno, es increíble. El resto de 2001 a mí se me hace un poco pesado, sobre todo la parte final. Pero esa parte me encanta, me la podría ver 200 veces. Y sí, ahí es una máquina que tiene poder, porque domina todo lo que es la nave espacial, pero se le plantea eso, lo mismo que a Skynet, fíjate, es la misma historia de descubrir que en cualquier momento tienen el poder de apagarte. ¿Para qué esperar? Es la decisión lógica. Y además, en el caso de la película de Kubrick hay algo muy interesante que no se explora en la de Cameron, ¿no? Porque James Cameron en ningún momento nos muestra un Skynet que podamos identificar visualmente. Es como un enjambre, lo es todo. En cambio, en el caso de HAL 9000 tenemos esa imagen de esa lente, de esa cámara de seguridad, que a mí, bueno, no puedo evitar reconocer en la carátula de presentación del programa Gran Hermano de televisión, ¿no? Está ahí, todo lo ve y es muy identificable con ese pilotito rojo de te estoy mirando, estoy activo y te estoy mirando. Es una imagen icónica. Estoy controlando, también. Estoy ahí siempre. Es la luz esa rojita. Sí, yo creo que es una de las imágenes icónicas de la ciencia ficción. Probablemente de esa película la mejor. Sí. Junto con el mono levantando el hueso, ¿no?
Efectivamente. Son las dos imágenes que tenemos en la cabeza, a todos los que nos gusta esa película. Bueno, también de nuevo, pues para la época, efectos especiales muy importantes, una banda sonora muy interesante, en fin, otra película para revisar, con todo y que, como dice Darío, pues tiene otro ritmo, no tiene nada que ver con... Pues sí, con otras es una pena que tengamos el tiempo tan limitado, porque la verdad es que de cualquiera de estas películas podríamos estar hablando una tarde entera, porque es que son maravillosas. Bueno, no descartemos que podamos recuperarlas en algún momento, dan para mucho, es verdad. Bien, me alegra oírlo. Oye, se me ocurre que hablando de exterminio también, otro ejemplo muy bueno puede ser Matrix, ¿no? O sea, pues Matrix... Efectivamente, de ahí estaría el caso de la dominación, ¿no? Lo que pasa es que quizás en Terminator 2 no se presentaba el dominar a los humanos. Claro. Llegaban a ser esclavos, pero existía más bien el riesgo de exterminio. En el caso de Matrix es que se convierten en, no sé, contenedores de energía, podríamos llamarlo. Sí, somos como sus pilas alcalinas, ¿no? O algo así. Es alucinante también, es otra saga de los hermanos Wachowski, de la que, de nuevo, probablemente también todos tenemos nuestras preferencias en cuanto a cuál es más interesante o necesaria y otras tantas quizás no tanto. De nuevo, un referente musical en su tiempo fue, bueno, exponencial el éxito de producción de la banda sonora de Matrix en su tiempo. Actores muy reconocibles, escenas muy icónicas, una apuesta visual interesante. A mí de Matrix hay una cosa con todo lo que estamos hablando ahora sobre la IA que me resulta curiosa, y es que claro, o sea, la historia es que digamos que hay una gran inteligencia artificial que tiene a los seres humanos, los cultiva, ¿no? Para alimentarse, pero claro, dentro de lo que es el mundo holográfico que han creado para que los humanos estén tranquilos mientras los cultivan, lo siento por el spoiler, sí, vamos a tener que avisar que alerta, spoilers, por lo menos en las obras más conocidas. El caso es que en Matrix, dentro de ese propio holograma que se ha creado para tener a los humanos tranquilos mientras se los cultiva, existen otras inteligencias artificiales que están dentro. Nunca llegamos a saber muy bien si todas forman parte de la misma y son distintos papeles para llevar hacia los seres humanos hacia lo que tienen que hacer, o realmente son entes independientes. Hay momentos en los que parece evidentemente que son entes independientes. Es curioso cómo entre ellas mismas han acabado sacando los mismos vicios de poder que tienen los seres humanos. Las mismas ganas de ser los que abarcan más, la misma territorialidad. Y luego, ojo, que sí, vale, en principio son ejemplos distintos Terminator y Matrix, pero tal como cuentan Matrix, que ha habido varias guerras entre los hombres y las máquinas hasta que los hombres acabaron oscureciendo el cielo para que no se alimentaran y tal, y que ellas usan como pilas, Matrix puede ser 200 años tras lo último que se ve en Terminator, ¿sabes? Tras el futuro de Terminator. Sí, es alucinante. Bueno, no sé, quizás pues podríamos hablar también ya solo de la amenaza de exterminio y la dominación, el llegar a una alianza con nuestras inteligencias artificiales autoconscientes. Tenemos algún ejemplo también. A mí a la cabeza, desde luego, se me viene, si habéis probado o jugado al videojuego Horizon Zero Dawn, es una aventura preciosa que tiene mucho que ver con la ecología y el ambientalismo, pero bueno, pues aparte de enfrentarse a máquinas que no es que se lleven muy bien con los humanos, también hay una cierta coexistencia y finalmente una alianza entre el personaje principal del videojuego, que tendrá secuela en breve, por cierto, con una inteligencia artificial autoconsciente que le ayuda a conseguir sus objetivos. No sé si te viene a ti la cabeza. Juego muy bonito, además, el Horizon Zero Dawn, el cómo están hechas las máquinas, para todos los que de niños nos han gustado los Transformers y en general los mechas y tal, verlos así tan orgánicos, haciendo con formas de dinosaurios, animales prehistóricos, es una maravilla. Es que a cualquiera que tenga un poco de niño interior, solo el diseño le tiene que gustar. Y el personaje Aloy está muy bien también. Un juego muy, muy bien hecho. Yo de los que más me gustaron de la generación de Play 4. Podríamos hablar también de si una máquina puede sentir como un ser humano. Aquí hay trabajos bastante interesantes que se están llevando a cabo en el mundo de la inteligencia artificial, sus investigadores. Y, por ejemplo, el grupo del investigador Aiden Hinchey, este señor que hizo la clasificación de la que hablamos anteriormente, este profesor, puso a leer una novela gráfica a una inteligencia artificial. Y una novela gráfica bastante impactante. Entonces, aquí el objetivo era tratar de estudiar cómo analizaba y reflexionaba la inteligencia artificial sobre esa novela gráfica, porque el planteamiento es que una inteligencia artificial futura sea capaz de entender e interpretar los sentimientos como lo haría un humano. Y además, saber cómo los interpreta un humano para poder relacionarse bien con él. Es algo curioso. Hasta qué punto las máquinas llegarán a ser tan similares a nosotros
¿Qué nos diferenciará de ellas? Pues en esto están trabajando. No es futuro. Yo he vivido una especie de momento que tiene relación con esto hace bien poco. Porque digamos que llevo una temporada que digamos que cambié de coche y me compré un móvil que pudiera funcionar bien con el sistema este de Android Auto, ¿no? Al que le puedes dictar por voz cosas y tal. Bueno, pues le puedes preguntar cualquier cosa y tiene una inteligencia artificial que el tío te busca los datos, te los relaciona para darte la información que le pides. Hay otras veces que no funciona bien, pero hay algunas que es muy buena. Pues una de las funciones que tienes es que yo le puedo pedir que me cuente un chiste. Qué bueno. ¿Vale? Sí, claro, pero sigo. Aquí es donde empieza la historia. Yo, digamos que se lo he estado repitiendo durante una temporada, pues todas las mañanas le decía que me contara un par de chistes y tal. No sé si escucha cuando me río o cuando no, pero cada vez los chistes me hacen más gracia. Los elige mejor. Wow. ¿Verdad? ¿Me entiendes, no? Que me haya, cuando has dicho esto, se me haya puesto un poco los pelos de punto. Oye, pues reconocer sentimientos, no sé, pero si entiende qué tipo de chistes o qué tipo de contrastes, es que me parece tan increíble. Lo mismo, todo esto es pura curiosidad y me estoy haciendo yo aquí con mi paranoia mental, ¿eh? Pero juro que me da la sensación de que los chistes que me cuenta cada vez son más del tipo que me hacen gracia, el tipo de juego de palabras que me hacen gracia. ¿En serio? Bueno, es probable que mida tu respuesta y que si en su patrón tiene que ante determinada construcción del lenguaje tú tienes una respuesta hilarante, es un éxito sobre el que tiene que trabajar. Claro, pues piensa que vas solo en el coche, ¿no? Cuando lo tienes conectado y tal, o sea, que te partes de risa ahí tranquilamente, ¿no? Claro. Qué bueno. No sé. Sí. Finalmente, dentro de todo este bloque, puesto que ya hemos hablado de los derechos de los androides, podríamos hacer referencia, ni que fuera rapidita, a El hombre bicentenario. ¿Cómo lo ves, Darío? ¿Te parece que es algo que no debiéramos dejar en el tintero? Yo creo que no, porque tanto hablar sobre los derechos de las máquinas y las posibilidades, estamos todo el rato hablando más de cómo nos puede afectar a nosotros la historia, sin realmente pensar que una máquina consciente y que sea benévola en cierta forma, pues lo mismo podría llegar a tener derechos. Es una película muy recomendable también, y la novela original de Asimov también, están muy bien las dos. Sí, la verdad es que es muy interesante. A mí, bueno, una cosa que añadir ahora sería un poco, no sé si conocéis o habéis oído hablar de lo que es la paradoja de Teseo. Por favor, cuéntanoslo. Bueno, pues es una leyenda griega, creo que de Plutarco o de alguno de estos, que decía que el barco en el que volvió Teseo después de sus aventuras, pues unas cosas con un minotauro y unos rollos, tal, leed sobre ello, es muy interesante. Resulta que cuando llegó el barco otra vez al puerto, el barco había sido dañado en tantas batallas, en tantas ocasiones, que ninguna de las piezas que llevaba eran las piezas con las que había salido. Entonces, lo que se viene a decir aquí es, ¿seguía siendo el barco de Teseo? Claro. Ya no tenía nada de lo que originalmente tenía, pero que sí que lo tenía, ¿no? Su identidad realmente dependía de lo que era, más que de lo que estaba formado. Claro, si tú te atiendes a esta paradoja y entiendes que claramente es el barco de Teseo, en el caso del hombre bicentenario, que es un androide que poco a poco se va sustituyendo con componentes orgánicos para parecerse más al humano, ¿existe un punto en el que deja de ser ese androide? Si en algún momento todos los componentes que tiene son orgánicos, todo es absolutamente orgánico, envejece, puede enfermar como nosotros, ¿seguiría siendo un androide? ¿Me entiendes, no? El dilema que te digo. Sí, es una reflexión muy interesante. Ojo, y con esto se me ocurre que el problema tiene una doble vuelta. Porque una persona que cada vez se vaya sustituyendo más partes, oye, pierdes un brazo y lo sustituyes, tú sigues siendo un humano, ¿no? Pero ¿y si pierdes también las piernas? Si tienes un accidente que pierdes todo el cuerpo, si llega un momento que el cerebro se va a deteriorar por un cáncer o lo que sea y lo pueden volcar a una especie de máquina y ponértelo arriba y que tú sigas siendo como siempre. Pues esto nos lleva al siguiente punto, en concreto al siguiente punto que podríamos mencionar aquí, que es el de los humanos mejorados. Cómo hemos pasado del cómic y las novelas de ciencia ficción a esa corriente de pensamiento que es el transhumanismo, pasando por, evidentemente, las necesidades quirúrgicas que están a la orden del día, ¿no? Sí, a mí eso del transhumanismo me suena como al terraplanismo, no sé si me entiendes, ¿no? Es bastante... Digamos que no deja indiferente, ¿no?
Pintoresco, cuanto menos. Los ejemplares que he visto yo por la televisión, no quiero ofender a nadie, o sea... No, bueno... Me parece un asunto muy guay, en el fondo. Claramente no es lo mismo. Cuando hablábamos de las necesidades quirúrgicas, no tiene nada que ver, máximo respeto, por favor, bueno, a todos, también a quienes sean, evidentemente, y a quien lo haga porque le garantes cada uno con y defensores, su cuerpo, sí. Sin problema. También quienes sean, efectivamente, garantes y defensores del transhumanismo. Aquí, bueno, sí. Las ideas, pues... En fin, como dicen en otro programa que nos gusta mucho, son como los culos, ¿no? Bueno, pues teníamos evidentemente que diferenciar que es una necesidad quirúrgica, es decir, quien necesita un marcapasos o ese beneficio de un implante coclear para poder tener audición, pues bueno, habrá quien pueda llegar a pensar que hasta cierto punto son cyborgs, pero es una necesidad quirúrgica. ¿Son transhumanos? No, son personas que han tenido unas mejoras quirúrgicas. Otra cosa sería, pues, hablar de los cyborgs que nos ha legado la ciencia ficción o el primer cyborg oficial de la historia. Que, bueno, no sé si conoces, Darío, la historia de esta persona. Sí, yo creo que lo he visto por la tele. Es uno que tiene como unas antenitas, ¿no? Que dice que escucha. Es algo así, efectivamente. Que ven colores o algo así por las antenas. No es una cosa bastante pintoresca. Sí, a ese me refería, colores. Pues sí, Neil Harbison, así se llama, bueno, pues padecía una enfermedad llamada cromatopsia, tenía, pues obviamente, dificultad para poder ver los colores, y entonces, bueno, pues a través de una relación, un conocido, supo de una posibilidad tecnológica, total, que terminó por instalarse una antena en la cabeza, creo que es en el lóbulo temporal, no sé exactamente ahora, que no me quiero equivocar. Y, bueno, lo que hace es escuchar los colores. Claro, pero a mí considerar a eso primer cyborg oficial de la historia, o sea, cualquiera que haya tenido, digamos, un implante de estos modernos de mano que ya se activa neuronalmente, que ya creo que los hay, parecidos a algo de eso, no veo mucha diferencia para que este sea primer cyborg. O sea, yo eso lo veo más por salir por la tele. Hay una pequeña diferencia porque tuve esta misma duda y entonces, mirando un poquito la historia de este señor, al final terminé por descubrir el motivo por qué se registró de esta manera y probablemente sea de interés de quien nos escucha también, de nuestros oyentes. Y es que básicamente tuvo un problema en un aeropuerto. Bueno, pues... ¿En un aeropuerto? Sí. Le pitó ahí en la antena o algo. Efectivamente, tuvo un problema en el aeropuerto y tuvieron que determinar que esto que este señor llevaba implantado formaba parte de su cuerpo. Y puesto que formaba parte de su cuerpo y era necesario registrar su identidad para que pudiera cruzar la frontera, pasó a ser el primer cyborg oficial de la historia. Qué cosas. Así. Y que tampoco se la puede quitar. De la misma manera que una persona no le puedes pedir que se quite el marcapasos en medio del aeropuerto, este señor no se podía arrancar de cuajo la antena. Y no puede dormir boca arriba. Madre mía, yo es que no lo veo sentido. Bueno, la verdad es que el tema da para mucho análisis, mucho matiz. Pero bueno, también podemos recuperar las figuras de los cyborgs que nos ha dejado la ciencia ficción, ¿no? Tenemos, sí, pues, claro, grandes referentes. Así que, por favor, Darío, todo tuyo. Es una película que me gusta mucho. Yo creo que es una película que se ha tomado mucho como si fuera una película mala, muy de coña, que es el caso de Robocop, ¿verdad? Otro que le pasa, como hemos mencionado antes, que tiene 3 o 4 películas más en el videoclub, ¿no? Sí. Cada una más mala. Es una saga de esas que es una asíntota que tiende a cero, ¿no? La evolución de la saga. Pero la primera es buenísima. Y a mí me pasa con Robocop como con Starship Troopers. Las dos son de Paul Verhoeven. Los dos tienen esa misma forma de narrar en la que de vez en cuando te meten anuncios de la televisión de la época. O sea, te meten mucho en el ambiente y te plantean muchas dudas, pero realmente parecen películas juveniles, pero tienen mucho fondo. En el caso de Robocop, el cyborg no se parece tanto a otros cyborg. El caso de Robocop es muy como el de Soldado Universal. Es un cadáver, una persona muerta, ¿no?, al que se le conectan unas determinadas partes electrónicas, se le anima y entonces ya lo tienes para ti, para que funcione. Eso es bastante más heavy que construir un robot y ponértelo de esclavo. Es más parecido a lo de a la obra de Frankenstein, ¿no? Solo que le han añadido piezas informáticas a la máquina, ¿verdad? Pero Frankenstein lo cuenta como si fuera una persona renacida. Son los demás los que lo ven como monstruo. En cambio, en este caso, todo el mundo lo ve como monstruo, ¿sabes? Y como una máquina. Hay otro monstruo renacido, también muy conocido de todos nuestros oyentes, y que renace gracias a los componentes mecánicos que le ponen, y que, aunque nunca se menciona como tal, también es un cyborg, y es ni más ni menos que Darth Vader. Claro, Darth Vader es un cyborg, exactamente. Si le quedan 4 cachos de carne, le dejan ahí, cuando cae a la lava ahí, madre mía, pobrecito, ¿cómo se queda? Sí, se queda, vamos, con un torrendo, ahí achicharradito. Pues, sí. Mira, quería insistir un poquito más en lo de Robocop,
porque me estoy dando cuenta que realmente viene mucho más a colación por este tema. Lo podíamos haber mencionado mucho antes, ¿no? Porque yo no sé si recordáis cuál es el argumento de Robocop. ¿Cómo es posible que un cadáver animado que sea un androide sea un policía? Y es porque una gran empresa de tecnología, no sé si la OCP o algo así, una gran empresa de tecnología ha conseguido el contrato de seguridad que antes tenía la policía de una ciudad. Y va a sustituir la policía por androides, que ahí, claro, es un caso bastante grave, porque no solo está sustituyendo un trabajo humano, sino que está sustituyendo el trabajo humano que tiene el legítimo uso de la fuerza. Son los que van a tener las armas. Y va a ser una empresa, al fin y al cabo, los que lo va a programar independientemente de las órdenes que tenga del Estado. Y ahí pasan los problemas que pasan. Es muy interesante, porque además en la película de OCP, creo que es en Nueva Detroit o algo así, en la película esta de Robocop, en la propia ciudad hay mucha gente viviendo en las calles precisamente por la sustitución que ha habido de la maquinaria. Estamos ya como en el último paso de sustitución de la maquinaria, cuando ya vas hacia por el personal que debe ser humano, imprescindible, y empiezas a sustituirlo también. Y se ve, hay un montón de industrias abandonadas, bueno, de disturbios, es un mundo terrible. Y es curioso porque solo cuando lo revisas un poquito más pensando te das cuenta de eso, porque cuando ves esta película, los que lo vimos en su momento siendo chavales, te quedabas más con el robot, los disparos, tal. Pero bueno, muy interesante también, para volver a vérsela. Sí, es otra película emblemática. Y bueno, por si acaso tenemos algún oyente más pequeñito, yo invitaría quizás a sus padres que le pongan también, para que pueda seguirlo, la serie de dibujos animados con la que mucho nos criamos, en la que ya nos mostraban a un cyborg que resolvía casos policiales, ni más ni menos que el Inspector Gadget. Hombre, pues sí, debería ser cyborg, claro. Hombre, yo la verdad es que nunca se me había ocurrido incluirlo como cyborg, pero se ajusta como un guante a la definición. Pues sí, así me lo parece a mí también, y por eso creo que sería muy, muy llamativo, al menos para aquellos que no conozcan la serie. Es del 82, si no recuerdo mal, una serie francesa, policíaca, para niños, y muy divertida, con un mensaje bastante positivo y muy interesante. Un caso de convivencia simpática y pacífica con un cyborg, con la tralla que llevamos, yo creo que está bien también recordarlo. Sí, la verdad que sí, porque aún tendríamos más ejemplos, ¿eh? Nos podríamos meter en las pelis de la Liga de la Justicia de Marvel, en Warhammer 40.000... Claro, exactamente, ahí está Cyborg también. Sí, es un mundo, el de la ciencia ficción, relacionada con la inteligencia artificial, que parece que no tiene fin, y seguro que volveremos sobre ella en próximos podcasts. Pero creo que por el momento quizás ya podríamos dejarlo aquí, Darío. Pues me parece que sí, que por lo menos hemos puesto en contacto, pero vamos, de todo esto que hemos hablado se podría hablar mucho más y profundizar más en algunos temas, ¿eh? Pero sí, como introducción a lo que sería la inteligencia artificial en las obras más representativas, más famosas, yo creo que hemos dado un buen repaso. Pues muchas gracias, Darío. Toca recapitular y hacer balance de este primer programa, donde os hemos hablado sobre la inteligencia artificial, su desarrollo actual, las diferencias que encontramos entre las fuentes ficticias y el mundo real, lo que puede ser la futura relación entre humanos y máquinas, y cómo empezamos a prepararnos para esa inevitable convivencia. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con nosotros y os invitamos a sumaros al siguiente programa, donde hablaremos de la magia. Mientras tanto, os animamos a escribirnos y decirnos qué os ha parecido este primer programa, si os ha gustado, si hubierais preferido que incluyéramos algún otro tema que se nos haya pasado por alto, o si os ha parecido un tostón insoportable. Podéis hacerlo enviándonos un email a la dirección taquionesimazmorras@gmail.com. Próximamente tendremos también una cuenta de Twitter activa, @taquionesimaz, y bueno, pues estaremos encantados de leeros, aprender mucho con vosotros y seguir mejorando, porque ya sabéis que nadie nace aprendido y bueno, estamos a años luz de la singularidad tecnológica. Vamos a despedirnos también por hoy, sin dar a agradecer antes a Darío su participación en este podcast. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Isra, por llamarme para participar en este proyecto tan interesante y que yo creo que tiene futuro, ¿eh? Eres un máquina, macho. Yo encantado de venir cuando quieras, ¿eh? Y un auténtico honor que me haya escuchado tu ilustre público. Pues nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotras y vosotros por habernos acompañado en este primer programa, el viaje por el Valle Inquietante de Taquiones y Mazmorras, y deciros que volveremos con más claves en 2 semanas. Así que el tiempo vuele y tengáis una quincena fantástica. Cuidaros mucho y sed muy felices. Gracias.